preparándose para hacer su defensa de grado. Esperemos un poco más, a ver si hay más gente que entre. Dijimos mañana en la mañana, ¿verdad? A ver si ustedes averiguan, los que están acá en su grupo, qué pasó con las observaciones que estamos haciendo. Así que todo el mundo escuche bien para poder si fuera el caso, corregir, o de lo contrario, reunirse entre ustedes para examinar si falta algo. Solamente un grupo todavía no presentó nada, o por lo menos, digamos, hasta ahorita. De repente me han presentado anoche, por decir, a las 3 de la mañana, y esta mañana no lo he chequeado, y por ahí está en mi correo el trabajo, ¿no? O alguno, cualquiera de los grupos que le falte algo ya me dirá, ya está corregido. Bueno, bien. En todo caso, les reitero lo que les comenté en el WhatsApp, de que por ahora no me presenten toda la memoria que tal situación geográfica del pueblo, etcétera, etcétera, que es parte del proyecto y que está bien que se haga. Pero lo que quiero en este momento es corregir lo que es ingenierístico principalmente. En ese contexto, una vez que escogieron el pueblo y el río, ¿saben cuál es el pueblo? ¿Saben cuál es el río que los va a alimentar? Que está a 10 kilómetros o está a 50 kilómetros, no es problema. ¿No? Entonces, no hay problema. Una vez que ya saben el pueblo y el río, lo que me tienen que enviar, como decíamos en las recomendaciones que les pasé en estos días, primero, no sé si en ese orden, pero si ya conozco el pueblo, ya puedo conocer calcular su demanda para el año 20 en Excel. Y no me lo pasen por eso en el documento, en el Word, como una imagen. No. Tiene que pasarme el pronóstico de la demanda en Excel. Así, si hay algún problema de cálculo, yo voy a verificarlo. ¿Ya? Uno. La otra parte de esta información es, me presenta su curva de variación de caudales en Excel también, para ver cuál es el caudal que están tomando para su proyecto. No necesariamente va a ser el caudal que tienen el 100% del año. Por ahí un grupo dice, ¿por qué? En el grupo consideramos que con mayor caudal, menos cantidad de tiempo con menos cantidad de tiempo que va a tener ese menor caudal, pero quieren analizar en ese sentido, ese aspecto. Bien, entonces uno, demanda, otro es caudal, otro, ubicación de las obras. Bueno, habría que hacer no cálculo de las obras, que eso se lo hace con el manual que les mandé, con la guía que les mandé en mi ¿cómo se llama? Por WhatsApp. El cálculo después va a venir, pero lo que quiero sí es la ubicación de las obras. ¿Dónde está ubicada la obra de derivación? Las otras están cerquitas, sabemos, la obra
de derivación, la hora de toma y el desarenador están ahí juntitos. La longitud, ¿cómo se llama? La ubicación de la cámara de carga con el canal respectivo. Y luego la cámara de carga y la casa de máquinas. Ubicación en el plano. En un plano que ya ustedes deberían contar todos ya deberían tener ese planito, ¿no es verdad? Entonces, esas informaciones mándenme sueltitas. Después lo van a poner en su documento final. Por ahora mándenme suelto cada uno de ellos. Y la curva de carga que hayan calculado, que hayan trazado para su pueblo. Para el año 0, para el año 10 y para el año 20. 3 curvas de carga. Del mismo pueblo, pero para el año 0, para el año 10 y para el año 20. ¿Ya? Eso ya les recomendé por el WhatsApp. Bueno, yo creo que ya tenemos más de la mitad de los estudiantes aquí adentro y espero que estén representados entre los que han entrado, entre los 22 que están, todos los grupos, que estén representados todos los grupos, aunque sea con un solo integrante. Bueno, en primer lugar, ya les adelanté que solamente el grupo 1 no presentó nada. No es grave, no es mañana los exámenes, nada de eso. Así que hay tiempo todavía, pero muévanse los que son del grupo 1. Y si está fallando por alguna razón el coordinador, me avisan o cambian directamente de coordinador por si acaso no es un derecho humano ser coordinador, pero entre ustedes pueden hacer una elección quién puede ser el coordinador si no lo tiene, o si no les convence que tiene. Bien, el grupo 1 todavía no presentó nada. Grupo 2, pregunta. Antes de la pregunta, vamos a hacer lo siguiente, un segundito, quiero mirar aquí. Voy a ver, la tengo. Quiero ver. Ingeniero, Sí, el grupo 1 sí presentó, ingeniero, yo le mandé su WhatsApp. ya, un segundito, no me distraiga. Estoy buscando la lista. Aquí está. Ya, el grupo 2, cuyo... Vamos a ponerlo ya. Acá. Listo. El grupo 2, el grupo 1 dice que ya me mandó. ¿Me mandaron cuándo? Perdón, no lo escuché, ingeniero. ¿Cómo? ¿No lo escuché, ingeniero? ¿Qué dijo? No, preguntaba, escuché que me dijo que el grupo 1 ya presentó un avance. ¿Correcto? Sí, el día jueves. Jueves, ya. Jueves. Y yo como no me he enterado, ¿a través de qué? ¿De mi correo o directo WhatsApp. a mí? ¿Ah? WhatsApp, ingeniero. Ahí ya.
Qué raro. Bueno, lo que pasa es que también a través del WhatsApp yo recibo tal cantidad de... Se lo puedo enviar por su correo, no hay problema. No, todavía no me envíe. Está bien el WhatsApp. Ya, sigamos. Eso significa que mañana les diré a ustedes cómo está yendo, ¿ya? Su avance. Entonces decíamos del grupo 2. La pregunta es, este grupo ha escogido la provincia de Azurduy, que está en Chuquisaca. Y la pregunta es, ¿toda la provincia Azurduy o la capital de la más importante, la primera sección, tal vez, que se llame también Azurduy, me imagino? Porque hablan en su cuadro de población de más de 30.000 habitantes. Es una población grande. No digo que está mal, pero la foto que ponen es un pueblito chico. Para mí es un pueblito de unos 5.000 habitantes. Entonces la pregunta es, con esa central ustedes quieren, por decirlo, entregar energía a toda la provincia. ¿Qué me dicen? Bueno, de hecho, ingeniero, queríamos propinarle energía solamente al pueblo. Sin embargo, los datos que hemos sacado no pillábamos bien del pueblo y conseguimos más bien de la provincia. Así que más bien decidimos modular en base a la población esa para ya descartar, digamos, en los cálculos de la potencia, una eficiencia. Y bueno, sacar mejor para poder calcular para ofrecer mayor demanda cuando ya se llegue al año 20. Ya. Ya, entonces digamos que su hipótesis de trabajo, por ahora por lo menos, es abarcar toda la provincia. Y efectivamente va a ser una de las poblaciones más grandes de los proyectos que estamos haciendo en este semestre. ¿Está bien? Está bien. A esas alturas, si es toda la provincia, ¿por qué? No quiero que me contesten en este momento. El que me habló era Calizaya, el coordinador del grupo 2. Soy Cornejo. Cornejo. ¿Pero usted es el coordinador o Calizaya, creo? No, Calizaya es, pero en vez de que nadie hablaba. Ya. No, está bien, no importa. Ya. Entonces la pregunta siguiente es, ¿por qué máximo? Y por eso para la próxima, para mañana ya pueden alistar su respuesta. ¿Por qué están presumiendo que al máximo van a tener en el año 20 30% de cobertura? ¿Ya? Cualquier como en este caso, cualquier magnitud que empleen en el proyecto, no solamente en el cálculo, en este caso el pronóstico, sino se van a presentar otros cálculos, incluso ingenierísticos, donde tiene que decir tal constante o tal factor será tanto. En este caso el factor de cobertura es 30% en el año 20. No importa. Cualquiera de esos tiene que justificar por qué. Y no es que tengan que hacer un gran estudio para justificarlo. No. Entre los componentes del grupo dicen por tal razón. Listo.
sin hacer estudios profundos sobre eso. Segunda observación. Siendo que es la provincia es grandecita, en su pronóstico de demanda no hay, y ustedes me van a corregir si me estoy equivocando, no he visto que hayan considerado ninguna industria. O sea que no tiene nada. Y desde el punto de vista eléctrico y de las empresas que distribuyen energía eléctrica y que generan, pero particularmente desde el punto de vista de las distribuidoras, existe una categoría de socio o de usuario que puede ser industrial, general, residencial, etcétera. En el suyo no hay ni una miserable industria. Entonces, ¿será que no existe nada? Porque ya una carpintería relativamente grandecita puede ser considerada una pequeña industria, ¿no? Y puede entrar en el cálculo. O algún otro tipo de procesamiento de materia prima, aunque sea pequeño, puede ser industrial. Para saber eso, cualquiera de ustedes generalmente puede entrar a internet, a la página de la alcaldía respectiva. Seguro que tiene. Y ahí van a explicar qué tipos de actividades económicas hay en la población. ¿Ya? Tercero, da la impresión de que el bombeo de agua han dejado el mismo valor del ejemplo que mandé yo. La pregunta es, ¿será que va a coincidir con ese ejemplo a la fuerza en Azurduy de tener un sistema de bombeo igualito al que yo puse en el ejemplo, que quién sabe de dónde será? Habrá, en primer lugar, un sistema de bombeo de agua me refiero a agua para el equivalente a un Saguapac, ¿no? O sea, una empresita cooperativa, empresa privada, lo que fuera, que distribuye el agua potable. ¿Y dónde es lo que necesita cualquier empresa que trabaja para distribuir el agua potable? En el bombeo mismo de agua. Y en los valles en particular y en las zonas más o menos montañosas, particularmente los valles, a menudo el sistema de bombeo no existe. Y no existe porque puede ser un sistema que lo emplean por gravedad, es decir, del río sacan agua y lo ¿cómo se llama? Le ponen una plantita de tratamiento y luego sale una agua relativamente potable o muy potable, y eso lo distribuyen por gravedad, sin bombas. Puede ocurrir. Por ejemplo, La Paz, la ciudad de La Paz, nada menos, todo el agua potable que ellos emplean a una ciudad de más de 500,000 habitantes, no, ya debe estar por 800,000, un poco menos que Santa Cruz. Una sola bomba para la distribución de agua no hay. Todo es por gravedad. Mientras que hay muchas poblaciones en Santa Cruz que, como extraen del subsuelo el agua, necesitan, y Saguapaje es un ejemplo, pero incluso en las provincias, Caní, por decir una, Ascensión de Guarayos y muchas otras provincias utilizan bombas de agua para extraer del subsuelo. Entonces, ustedes lo dejaron, no lo dejaron con cero, sino que también le pusieron los mismos datos que estaba en el ejemplo. Justifique por qué.
¿Ya? Eso sería para el grupo 2. Grupo 3, Postrer Valle. Reitero. Reitero al grupo 3, no me manden todavía la descripción de las obras y todo ese tema de la memoria. Mándeme sueltito, por ejemplo, porque ahí en ese trabajito que me mandaron, el pronóstico está puesto, pero está como imagen, entonces yo no puedo intervenir ahí, no puedo calcular, no puedo ver el cálculo que han hecho y si está bien o está mal. Lo mismo la ubicación de las obras en un esquemita aparte, en un planito aparte. Este documento que les pido, que se va a elaborar al final de que hayan hecho su proyecto, sí, ese puede ser en PDF. Todo lo que me manden o en Word o en Excel. ¿Ya? Ok, ingeniero. En particular, el pronóstico, las curvas de carga, la curva de variaciones de caudal en Excel. Quiero verificar eso. El cálculo del factor de carga, si van a calcularlo o no. Lo tengo, se lo voy a mandar en la... De que lo voy a mandárselo. Si lo tienen, bien, me lo mandan. Eso sería para el grupo 3. Grupo 4. Este sí que tiene una localización que primera vez he oído en mi vida. Añahuani, que está en Colquechaca. Ya. Siempre, como les dije, cobertura 75%. Puede ser. Siempre hay que un poquito decir por qué. ¿Y por qué no 50%? Y no ¿por qué no 100%? Después, prácticamente el grupo 4 tampoco existe consumo industrial. Y falta todavía la ubicación de las obras. ¿Ya? Fíjense bien el ejemplo de la ubicación de las obras que les mandé. Bien, grupo 5, La Tuna, eso está en Mairana, Florida. Obviamente, ellos lo saben, prácticamente no me mandaron nada. Era un saludo que me hicieron. Hola, vámonos al grupo 6. Este grupo 6 es también interesante porque no todos hacen sus propuestas de proyecto en la parte plana o de Santa Cruz o del país. Porque en la parte plana la caída es menor, ¿no? Por ejemplo, en la provincia de Velasco habría opciones, aprovechando la represa que existe en San Ignacio de Velasco. En la parte de las Misiones, Ñuflo de Chávez, ahí cerca a San Javier, hay un río que tiene para sus 20, 30 metros de caída. No es mucho, pero lo tiene más caudal también. Pero son
caídas pequeñas, pero pueden haber también ahí. En este caso, el grupo 6 propone en el río Elena, cerca de Lurrenabaque, un proyecto, en un pueblito que se llama Sitia. Sitia, río Elena. Entonces, me parece bien. Como en otros proyectos, consumo industrial 20%. Puede ser, pero siempre, ¿por qué 20%? ¿De dónde salió ese mágico número 20%? Creo que, si mal no recuerdo, es del ejemplo que yo les pasé, pero el ejemplo que les pasé de cualquier otro pueblo. Entonces ustedes tienen que adecuarlo y averiguar un poquito, como les digo, entrando a las páginas respectivas y verificar. Por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Si ustedes entran a la provincia de Florida, ustedes dirían, ¿aquí qué industrias hay? Por Mairán, en las Tunas, por ejemplo, está. Claro que ahí no hay lo que yo les voy a comentar, pero en Mairán, por ejemplo, hay una procesadora de frutas. No, perdón, una procesadora de maíz. Y es una industria importante que consume más energía eléctrica que todo el pueblo. Por Saipina hay industrias de la chancaca, que también ocupa bastante energía eléctrica y consumen más que todo el pueblo. Entonces esas son industrias, y hay algunas procesadoras de frutas en los valles también. Entonces, pero ya tenemos una idea, hay tal cosa, ¿no? Y en internet se encuentra qué potencias más o menos se pueden utilizar. Bien, entonces hay que un poquito buscar eso. Son 6 componentes del grupo. Uno puede dedicarse a buscar. Tampoco necesito que me lo manden, ellos me mandaron también la parte de la memoria, es decir, el documento descriptivo, ya lo han redactado. No me interesa ese documento, porque ese documento va en Word, pero todas las imágenes, los cuadros, que es lo que interesa verificar, eso es ingeniería, tiene que estar en el paquete original con el que se calculó. Ya, entonces, aquí en la ubicación ya han puesto una ubicación para esta población de Sitia. No hay una población más grandecita. Por ejemplo, Rurrenabaque mismo, en vez de estar buscándose un pueblo Tomichi con un río de la gran flauta que tiene el río ese es el río Beni, río Beni, poderoso. ¿Qué va a estar con eso entrando a darle energía a un pueblito? No piensen en grande, o de repente Rurrenabaque está demasiado lejos. Eso tienen que ver ustedes, ¿ya? Pero en este caso, este Sitia apenas tiene 33 kilovatios aparentemente, del cálculo que han hecho, para el año 0. Además de que su plano de ubicación no se ve en las líneas de nivel cuáles son los niveles oficiales que el plano tiene. No aparece, ¿no es verdad? Hay ningún nivel oficial, entonces, o de una línea nada más. Entonces, ustedes viéndolo en el plano más grande, debe haber otras líneas que no aparecen en el plano mismo que ustedes mandaron, pero que pueden hacerle seguimiento para ponerle después. Eso es para ubicar entre qué niveles están las obras.
¿Ya? Entonces, un esfuercito más les falta al grupo 6 en ese tema de la ubicación. Bien. Bueno, y el grupo 1, que aparentemente yo no lo encontré, no aparentemente, ciertamente no lo encontré, y que hasta mañana lo voy a ver, y si hay alguna observación, mañana mismo les comento. Bien. ¿Hay algo que quieran añadir ustedes a esto de los grupos? Ingeniero, con respecto al grupo 2, me va a disculpar, pero el Excel que se mandó, bueno, el archivo que se mandó, contenía un error con respecto a la población, y es que la población real es 3 veces menor. Hubo un error en el cálculo del Excel, así que en realidad sí se está calculando solamente del pueblo. Ya, eso, sí, está bien. Corríjanlo entonces. O sea, el error, yo he visto lo que está hecho con error. Perfecto. Lo corrigen y seguimos adelante. ¿Ya? Ya, pónganle entonces, ¿qué justifica poner el porcentaje que han puesto? Es decir, la fuente, ¿no? ¿Dónde consiguieron ese dato? No lo vamos a comprobar, obviamente, ¿no? Es un dato de un sitio oficial de la población o puede ser también conseguirse en las gobernaciones. De Chuquisaca, en este caso sería, porque es de Chuquisaca, ¿es el 4? Sí, ¿no? Chuquisaca. La gobernación, seguro que hay en los planes de desarrollo, hay ese dato. Buscarlo, no perder horas en eso. Y si hay, lo pone, ¿ya? Daba la impresión que... ¿Dónde está? Allá. Sí, está bien. O sea, ¿cómo justificarían esa potencia que creen que tienen? O esa energía que le han puesto. Ya. Bueno, si no hay otra observación, ya estamos avanzando, ¿ve? En el proyecto, que es, además supongo que a mí me gusta, me emociona hacer ese tipo de ejercicio con ustedes, porque ustedes están aprendiendo algo que en la vida real van a tener en cuenta para hacer proyectos. No importa que no sea de centrales en general, sino que aunque sea una línea de transmisión o lo que fuera, van a tener necesidad de tener una metodología. Y esto que estamos enseñando, estamos viendo con ustedes, es lo que yo he practicado durante muchos años al elaborar los planes de electrificación de Santa Cruz. Bueno, entonces ahora sí nos vamos al avance, que ya estábamos trabajando, ¿no? Tenemos una participación de 28 alumnos, es un buen porcentaje por ser domingo, ¿no? Pero no hay más remedio, pues yo no me puedo meter a hacer en las horas de clase, porque no es correcto, pero tampoco es como si fueran clases particulares las que estoy dando. Igualito, ahí también han hecho recuerdo de que
de recuperación, clases particulares les estoy dando, sin cobrar, obviamente. ¿No? Es como si fuera eso. Pero, no, con todo gusto. Bien, vamos a compartir en la parte del avance que tenemos con las siguientes, ahora les digo, estábamos terminando, prácticamente hemos terminado lo que es generación, generadores, más bien no generación. Pero ahorita vamos a hacerles recuerdo de, cada tanto me gusta hacerles recuerdo ya. Vamos a compartir un diagrama. ¿Se acuerdan de este diagrama? Al principio lo hemos presentado. Cada tanto lo voy a poner para hacernos recuerdo de que en el tema en que nos encontramos, ¿dónde está ubicado en el esquema de una central hidroeléctrica? Ustedes ya están encarando en su proyecto, por un lado, ¿verdad? Están encarando por este color esta parte de aquí. Esta parte. De una central. Que no es nuestra profesión futura. La verdad no es que nos dedicamos nosotros a la parte propiamente, ¿cómo se llama? Que no sea, que son obras civiles. Pero resulta que estamos hablando de que tengo aquí una especie de río y aquí está la obra de derivación, el curso de agua, el río, la obra de derivación, la obra de toma, el desalenador, el canal, digamos que todos ustedes en este sectorcito. Y en ese caso, digamos que derivamos de aquí todo esto en este punto y nos vamos con nuestro canal hasta la cámara de carga. Este es como un corte. Nosotros estamos obviamente involucrados en todo esto. Perdón, aquí me equivoqué. Me equivoqué rotundamente. ¿Está mal? Del canal, digamos que vamos hasta la cámara de carga, por decir, de aquí. Y recién aquí en la cámara de carga vamos a llevar nuestra tubería forzada, por decir ahí, por casa de máquinas. Entonces, esta es la parte que estamos ya nosotros trabajando. De esta parte, ¿qué vamos a calcular? Cuando es el proyecto no virtual, sino presencial,
con sus documentos y pueden reunirse físicamente entre ustedes y no a la distancia, se calcula todos los elementos con el manual que les pasé con la guía. En este caso, que es sobre todo virtual, ustedes van a calcular el canal, la longitud y la sección del canal que va a ser un canal, una cosa así. Como dice su nombre, ¿no? Un canal que va a tener una altura, un ancho, el canal, eso lo van a hacer, y una longitud desde aquí, desde la obra de toma hasta la cámara de carga. Van a calcular el canal, van a calcular la cámara de carga, su volumen, 10 metros cúbicos, 100 metros cúbicos, 1000 metros cúbicos, cuán grande es. Van a calcular los mecánicos de los electromecánicos. Ojalá no se hayan juntado puros mecánicos, puros electromecánicos en algún grupo, sino que algún mecánico de ahí va a tener que calcular también la tubería forzada, que es esta de acá. Diámetro, bueno, la longitud, eso con los planos ustedes lo van a sacar. La longitud de la tubería, van a hacer un corte de su recorrido de la longitud y se acabó. O sea, son tres cosas: canal, cámara de carga y tubería. Y ubicación de cada uno de ellos en el plano. Esa parte ya lo están encarando. Hemos entrado luego, una vez que hemos entrado a la tubería forzada, entramos directamente a la entrada de la tubería hacia la turbina. Y nosotros ya hemos visto acá, y ya hemos visto el tema, cómo seleccionar el tipo de turbina. Con los datos que tenemos de caudal, con los datos de altura de caída, entramos a calcular la velocidad específica, o con los diagramas que tenemos de cualquier fábrica existente, y ahorita yo les voy a mostrar algunas marcas. Entramos a sus diagramas de selección de turbinas, o mediante, les digo, el cálculo de la velocidad específica, y vamos a definir la turbina, porque además vamos a tener ya el valor de la potencia para el año 10. Entonces aquí ya vamos a tener qué potencia va a tener la turbina. Y ahora lo que estamos haciendo, en parte ya hemos visto en la teoría, es el generador. El generador. Fíjense que estamos yendo parte por parte. Todo esto de aquí, ¿para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo y plata? Y si fuera del otro tipo, una represa grande, si es con embalse, ¿para qué? Con una tubería forzada, para hacer dar vueltas a una turbina. Transformar la energía potencial del agua cuando está a una cierta altura del suelo, en energía cinética, y esa energía cinética, esa velocidad con la que llega hasta la turbina el agua, con el choque, transforma esa energía en energía cinética también, o mecánica de la turbina. Y de ahí este eje entre la turbina y generador
está acoplado al rotor del generador y empieza a dar vueltas a esa velocidad determinada. Puede ser 1000, como 1500 o lo que fuera, RPM, revoluciones por minuto. Pero con ese movimiento del rotor, ya tenemos una condición para generar energía eléctrica. ¿Qué nos falta para que realmente genere energía eléctrica? ¿Cuál es la otra condición? Tenemos velocidad del rotor. ¿Qué otra condición necesito para generar energía eléctrica? ¿Quién contesta esa pregunta? Tengo el generador, que está compuesto por un rotor y un estator. La turbina está haciendo mover el rotor, pero no por eso ya estoy generando energía eléctrica. ¿Qué condición me falta para poder generar energía eléctrica y venderla a través de estos cables que están aquí? ¿Qué nos falta? ¿Ah? Transformadores, ingeniero. La gran flauta. No, pues, ¿transformador para qué sirve? El transformador trabaja cuando ya hay energía eléctrica y alguien le entrega a él, al transformador, a través de su bobina primaria, de la conexión primaria. ¿Quién? No, pero el generador es todo. Generador es rotor, generador es estator. Aquí estábamos diciendo que ya tengo yo dando vueltas aquí el rotor. Ya le está entregando la energía potencial. Esa energía que le está entregando la turbina al rotor es toda la energía que el generador va a poder transformar en energía eléctrica. Pero si yo les hablo solo de la rotación, no entrego nada todavía. ¿Qué falta para que puedan decir, ah, pero hemos explicado en la clase anterior, cuando hemos hablado del generador? A ver, hagan memoria. En esa subcabezota. Si ustedes no se acuerdan lo que hemos explicado en la clase anterior, pucheche, me voy a sentir yo. La chispa de la batería, algo así dijo de las baterías. Por el banco de batería, ingeniero. Usted está hablando esa vez, me dice, como si hubiésemos hablado hace 3 meses atrás, y en la clase anterior. ¿Qué hacen las baterías? Cuando hay, además. Hemos dicho que una batería es una cosa despreciable en cuanto a lo que puede entregar. ¿Qué puede entregar una batería por más que sea grandota por camión? Unos cuantos amperios nada más. ¿Pero a dónde? ¿Qué es? ¿Que lo empuja como a un camión esa batería? ¿Será posible que ustedes sean tan desgraciaditos, caramba, y no se acuerden? Sí, es posible. O yo soy tan brutito también y que no me explico bien. Ya, no importa. No importa. Lo importante es que hasta aquí ustedes estén seguros de lo que hemos hablado. Todo esto, ¿para qué sirve cada uno de estos? Y hemos llegado aquí, ya saben para qué sirve esto. Hemos llegado aquí, ya sabemos que hay un generador, sabemos que el rotor da vueltas porque le obliga la turbina, está acoplada a la turbina, ¿verdad? El generador, y estamos trancados ahí. Entonces, nos vamos a salir de este esquema y nos vamos a ir a otro esquema para continuar. Vamos a salirnos de ese esquema y nos entramos
a este esquema. ¿Recuerdan de este esquema? Que lo vimos. Este rotor está dando vueltas porque le obliga el eje del eje de la turbina y da vuelta a unas revoluciones n, hemos dicho. Pero no basta, decía yo hace un ratito, con que haya un rotor dando vueltas. ¿Qué es lo que le falta para que salga ya de aquí una determinada potencia hacia, este es el interruptor de salida ya, para que tenga ya que poder conectarse una carga? ¿Qué le falta a este esquema en la explicación, siendo que este ya está dando vueltas, la turbina ya está entregándole toda la potencia que va a utilizar la carga? ¿Pero qué le falta? A ver, ¿quién me puede decir? Ya viendo esto, no me digan que no se entendería qué es lo que estamos buscando, qué le faltaría. ¿Cómo es? Están con los flujos. Falta un alternador. ¿Qué dice Beth? Mejor dicho, Sebastián Arteaga. ¿Alternador? Pero todo después es el alternador. Todo es el alternador. Todo lo que estamos viendo ahí en la pantalla es el alternador. Y hasta ahora yo les expliqué, todo ya les explicaba el funcionamiento. Y cómo funciona ese esquema que se ve ahí, con el rotor dando vueltas. Recording stopped. Recording in progress. Se fue la red un ratín. Ahorita voy a volver a entrar. Vamos a volver a compartir. Creo que esa fue que mi ¿Se ve? Sí. Ya ven de nuevo, ¿no? Entonces decíamos que este rotor da vuelta porque aquí está acoplado el eje de la turbina. Si no, no daría vueltas, y da vueltas con una N RPM, revoluciones por minuto, determinado, nominal. Viendo hasta estas fórmulas no se percatan cómo funciona entonces un generador. ¿Haría falta, ingeniero, ahí la presencia de una corriente excitatriz para que haya movimiento a través de los campos? No, movimiento no, la corriente excitatriz no mueve nada.
Por lo visto, entendió el concepto, pero no se explicó simplemente. Aquí está entrando una corriente del sistema de excitación. Aquí decíamos que hay un sistema de excitación que le vamos a poner color rojo. Aquí está conectado un sistema de excitación. Un segundito. Entonces aquí está conectado un sistema de excitación que es un generador de corriente continua de cualquier naturaleza, desde una batería, decíamos, hasta puede ser equipos sofisticados, rectificadores, lo que fuera. Lo que al generador le interesa es que si tiene aquí un movimiento, su rotor, un movimiento, no le sirve de nada para entregar energía eléctrica a la carga con la que va a trabajar la carga. No, con que haya un movimiento no es suficiente. Tiene que haber una corriente de excitación que entra a la bobina del rotor y sale, y por lo tanto una corriente de excitación que genera un flujo magnético. Toda corriente de excitación genera un flujo magnético por ley de la electricidad. Apenas hay una corriente en cualquier cable, en los que tienen ustedes en su casa, lo que llega de CRE, cualquiera de esos conductores, no solamente tiene un efecto para hacer mover el refrigerador, por decirlo, para que trabaje la computadora o un televisor, sino que esa corriente está generando, por ley de la naturaleza, un flujo magnético que ni lo notamos, ni nos sirve para nada en condiciones normales en el hogar. Pero por ley de la naturaleza, apenas hay un flujo, apenas hay una corriente, se produce un flujo magnético. En este caso, esa corriente que yo lo estoy mandando aquí a estas bobinas del rotor del generador, va a generarse un flujo magnético de un norte hacia un sur que va a llegar de un extremo al otro, por allá y por aquí. Ese flujo magnético, que en el tiempo es constante porque esta corriente es continua, es una corriente rectificada, continua, va a tener un flujo magnético continuo, que no varía en el tiempo. Y existe una ley que dice que si un flujo magnético atraviesa las espiras, estas son las espiras en el estatoria, esto es del rotor, y estas espiras están en el estator, fijas, estáticas, por algo se llama estator, estacionario. Ahí están las bobinas, ¿ya? Entonces, este flujo magnético, al atravesar estas espiras, porque cada una de estas, por decir, por aquí entra la corriente, por aquí abajo sale, se conecta con este otro o con el de acá, de acuerdo al tipo de conexiones que tenga, va a entrar la corriente y va a salir por el otro lado. En fin, ese flujo atraviesa esas espiras y que produce una fuerza electromotriz. O sea, el flujo magnético es constante en el tiempo porque la corriente eléctrica es constante. Pero como está dando vueltas ese flujo magnético, las espiras del estator ven como si fuera un flujo variable, porque a ratos es
paralelo, por decir, a la espira y no atraviesa nada. Pero a ratos es el flujo magnético perpendicular a la espira y más bien atraviesa todo el flujo y es variable. Positivo, cero, negativo, positivo. Y al ser variable, se produce una fuerza electromotriz Fm que es igual a la derivada del flujo en el tiempo. Esa fuerza electromotriz es esta que esa fuerza electromotriz es la que se presenta ya a la salida de las bobinas del estator, de las espiras del estator. Y aquí otra. Y por último, entre esta y esta, se presenta una fuerza electromotriz E. Esta será, por decir, RST, por darle nombres de las tres fases. Ahí recién el generador está trabajando. Y está trabajando porque tiene dos elementos fundamentales que le entregan a ese aparato, al generador. Por un lado, la fuerza derivada de la energía, ¿no?, cinética de la turbina que le entrega al motor, y por otro lado le están entregando una corriente continua que va a producir un flujo magnético, y la interacción de todo eso con las espiras del estator es lo que produce una fuerza electromotriz. Que aquí también está expresada de otra forma, solo que simplemente es lo mismo. Y lo único que le falta es el menos. Y por lo tanto, aquí hay una fuerza electromotriz. Y esa fuerza electromotriz, menos las caídas internas de la tensión que se mide en voltaje, las caídas internas van a dar lugar a que cuando hay carga, y esto esté cerrado, se produzca un voltaje ya de salida entre estas. Un voltaje de salida. Ahí es cuando el generador está funcionando realmente. O sea, no tiene nada que ver con el transformador, salvo los principios del accionamiento electromagnético que todo aparato tiene, eléctrico. Pero no son para confundirse. El transformador es otro aparato que es totalmente estático. El generador es un aparato que tiene una parte estática, que se llama estator, y una parte dinámica, una parte que está rotando, que es el rotor. Tengan en cuenta que el transformador transforma energía eléctrica que le entra por el primario en energía eléctrica que le sale por el secundario. Lo único que varía ese aparato es que puede ser un transformador que eleva la tensión o que baja la tensión. Un generador no. Un generador es un aparato que recibe energía mecánica, cinética, a través de la turbina y entrega energía eléctrica. El verdadero, en una central eléctrica, el verdadero aparato, equipo que obtiene la energía eléctrica para venderla es el generador. No hay otro. En ninguna parte del mundo todavía no se ha inventado. Pero entrega lo que a él le dieron como materia prima. Le dieron, a través de la turbina, le dieron una energía eléctrica, una energía
cinética, una energía mecánica, que eso es lo que va a transformar en energía eléctrica. ¿Ya está claro? ¿Qué hora es? ¿Qué me dicen? ¿Hay alguna duda? Acuérdense que vimos en la clase anterior vamos a borrarlos. Esto es lo que hemos añadido. Aquí simplemente les estoy poniendo para que lo vean después ustedes por su cuenta. Este archivo ya lo he pasado al grupo de internet, ¿no?, de WhatsApp. Como se lo ve, es un esquema de las espiras del estator, nada más que del estator. Aquí hay algo que después les voy a explicar con más calma. Este ya es un diagrama unifilar de una central, donde ya la energía eléctrica del generador que está representado aquí hay 4 generadores, 1, 2, 3, 4. Toda esa energía eléctrica, todo esto que se ve alrededor son equipos de protección y control del sistema de cada uno de los generadores. Entrega a estas barras. Es una barra, aquí hay otra barra. Este generador está entregando toda su energía eléctrica a esta barra, que aquí hay un interruptor que está dividiendo esta barra de la otra barra de aquí. Estos 2 generadores están entregando toda su energía eléctrica a esta barra y estos otros 2 están entregando su energía eléctrica a esta otra barra. Y de ahí está saliendo hacia un alimentador. En este caso es una central eléctrica, la de Mataral, en la provincia de Valle Grande, en el pueblo que se llama Mataral, que está justamente en el centro entre Comarapa, Valle Grande y Samaipata, justo en el medio está ahí. Entonces, desde Mataral va una línea que va por decir, a Samaipata, otra línea que va a Comarapa, y aquí no está nombrado, pero ya y hay otro generador que va hasta Valle Grande. Esto es un esquema totalmente eléctrico y es algo que ustedes siempre van a estar hasta que dejen de ser futuramente ingenieros eléctricos y se jubilen, van a tener que estar viendo este tipo de esquemas, no solo de generación, diagramas unifilares de instalaciones internas, de industrias, etc. Aquí son todos esos esquemas que después les voy a pasar esta de acá, pero lo que me importa, más bien vamos a pasarnos al otro esquemita que es igual que este, solo que es más eléctrico el otro. Por eso es que, jóvenes, ustedes tienen que... No, este es el mismo. Este es el mismo que vimos en la anterior clase. Es decir, el esquema. Aquí está su sistema de excitación, que no solo ven este esquema, porque debe haber algún aparato, decíamos acá,
Perdón. Debe haber algún aparato que obviamente represente lo que hay aquí para generar esta corriente de excitación, y es el sistema de excitación que no estamos mostrándolo todavía. Ese es el que exclusivamente este equipamiento que hay de distintos tipos, exclusivamente su función es entregar la corriente de excitación, que es una corriente continua. Y eso es lo que hace este aparato. Manda una corriente, por decir, 50 amperes, da vueltas en una parte de... ¿Están viendo esto? Sí, ingeniero. Este esquema que estamos mostrando es que va a aparecer un aviso como si no estuvieran viéndolo. ¿Estoy compartiendo? Sí, ingeniero. Allá. Entonces decíamos, este sistema de excitación no hace otra cosa que entregar la corriente continua para atravesar, estar en las bobinas, recorrer las bobinas del rotor, y se entra por un lado y se sale. Ese es un sistema completamente distinto, nada que ver con esto, pero que sin este sistema no funciona un generador. No basta con que la turbina haga mover el rotor. Si no existe la corriente de excitación, no funciona. O al revés, si hay corriente de excitación, pero no hay velocidad del rotor, no funciona todo. Porque si esto, fíjense, vamos a suponer por un momento que no hay corriente de excitación. Mejor dicho, sí, que no hay corriente de excitación, pero tampoco hay, o más bien, pongamos que hay una corriente de excitación, pero no hay movimiento porque la turbina está parada y como están acoplados los dos ejes, no hay movimiento. Entonces, esta corriente de excitación va a generar un flujo, como está aquí, de excitación, pero como es corriente continua, el flujo es también corriente continua. Entonces, el flujo va a seguir haciendo esta operación. Ya, así. Va a aparecer una fuerza electromotriz. Si este flujo es constante, porque es una corriente constante aquí, va a aparecer el flujo, va a aparecer la fuerza electromotriz aquí, según esta fórmula, estando el rotor paradito. ¿Qué dice? No, ingeniero. No, es obvio. No, porque la fuerza electromotriz depende de la variación del flujo en el tiempo. Si aquí hay un flujo constante, en el estator nunca va a aparecer ninguna fuerza electromotriz porque la derivada en el tiempo, si el flujo es constante, es cero. La fuerza electromotriz va a ser cero. Al revés, si hay movimiento, o más bien, habiendo, digamos, hagamos otro caso, ¿no? Que haya movimiento, hay corriente de excitación continua, la fuerza electromotriz es el flujo que hace este recorrido es continuo porque la corriente de excitación es continua. O sea, cuando yo tengo una corriente A, 10 amperes, voy a tener un flujo equivalente a ese, dependiendo simplemente de factores físicos del
de la materia, pero voy a tener un flujo también continuo. Eso estamos ya seguros. Pero si hay movimiento aquí, porque hay otro aparato que lo hace mover al rotor por el acople entre los dos, que es una turbina, al dar vueltas, este flujo magnético va a dar vueltas. Y por más que sea continuo el flujo, va a atravesar las espiras de tal forma que a ratos va a entrar todo el flujo y a ratos menos flujo, cero, negativo y así sucesivamente, por lo tanto variable y por lo tanto va a haber una fuerza electromotriz. Entonces, condición para que funcione un generador. Uno, que haya un motor primario, le llamamos, motor primario, es decir, turbina a gas, turbina hidráulica, motor a gas, motor a diésel, lo que sea que hace mover el rotor. Primera condición, o sea, le están entregando ya una energía mecánica al rotor. La segunda condición es que exista una corriente de excitación. Si esto por alguna razón se anula, porque digamos se cortó el cable o dentro en la bobina misma se cortó el cable y por lo tanto no puede circular una corriente porque el circuito está abierto, por más que se esté moviendo, al no haber flujo, no hay fuerza electromotriz. Eso es importante entender del funcionamiento de un generador trifásico síncrono en este caso. A menudo veo eso de que medio que confunden a ratos el funcionamiento del generador con el de un transformador. Confunden porque el RAN les viene a la mente porque han visto el transformador, pero también han visto en las materias anteriores motores. El motor más bien es mucho más parecido en funcionamiento a un generador que a un transformador. Pero, ¿saben qué? Estos principios igualitos se sirven. Si yo tengo un transformador, tengo un primario y unas bobinas secundarias. Yo tengo aquí una corriente. ¿Qué corriente pasa por aquí? Primaria, por ejemplo, en una red de distribución cerca a su casa. Va a pasar una corriente en 10.000 voltios dentro del cuarto anillo y va a circular una corriente X, 5, 10, 15 amperes, depende de la carga. ¿Y cómo funciona? Esta corriente que está viniendo por acá genera un flujo. Y ese flujo se envuelve, involucra las bobinas del primario y del secundario. Además, como la corriente que viene es alterna, en el secundario se presenta también el flujo, en todos se presenta el flujo alterno. Y al ser alterno este flujo, pero aunque no esté moviéndose ni el primario ni el secundario, ya es alterno, puede haber una fuerza electromotriz. De ahí que yo transformo energía eléctrica de 10.000 voltios en un barrio a 380 voltios en el secundario. Es similar en ese sentido al generador. ¿Por qué? Porque aquí hay un flujo magnético en el primario, entre comillas, pero que no se llama primario. ¿No es verdad? En las bobinas del rotor, que con el movimiento del rotor mismo, ese flujo magnético es alterno. Y por ser alterno, genera una fuerza electromotriz en las otras bobinas del estator. Y a una cierta tensión en voltios. En ese sentido, utilizan las mismas leyes de la electricidad, que es de que
Apenas hay un amperaje, hay un flujo magnético. Ese flujo magnético, si varía y atraviesa las espiras de una bobina, genera una fuerza electromotriz. Eso ocurre en el transformador y ocurre en el generador. La gran diferencia es que, en primer lugar, en el transformador todo es estático. No es que el primario está dando vueltas físicamente, o el secundario, no. Son dos bobinas. Mientras que en el generador, una de las bobinas, la del rotor, da vueltas porque le hace dar vueltas a la turbina. Mientras que el estator es estático, estacionario. En el transformador yo transformo energía eléctrica a un cierto voltaje en la misma energía eléctrica a otro voltaje, con la misma frecuencia, pero a otro voltaje, pero es energía eléctrica en energía eléctrica. En el generador, no. En el generador estoy transformando la energía mecánica que entrega el agua al chocar a la turbina y la turbina hace dar vueltas al rotor y el estator entrega energía eléctrica. Esa es la gran diferencia. Uno transforma energía eléctrica en energía eléctrica y todo es estático, mientras que el generador transforma energía mecánica en energía eléctrica. Así que no vuelvan a confundir ya transformador con generador o algo por el estilo. Utilizan las mismas leyes electromagnéticas y mecánicas y lo que fuera, pero son distintos, tienen otra función. Precisamente decíamos que vamos a borrarlo todo esto y vamos a ir al siguiente esquema. Esta es la curva de saturación. Esto es como la fuerza electromotriz es generada por las corrientes de excitación. Cuando la fuerza electromotriz se necesita que aumente de 2000 a 3000, por decir, necesito que la corriente de excitación aumente también. Y esta es su característica de acá. ¿Ya? La relación entre fuerza electromotriz y flujo de excitación, que vectorialmente son desfasados en 90 grados. Por algo, la fuerza electromotriz es igual a menos la variación, la derivada del flujo en el tiempo. Y eso equivale a una desfase de 90 grados. Y luego hemos visto ya y el ejercicio que van a hacer, ustedes vayan haciéndolo. ¿Ya? Bien. Esto, pucha, me han hecho perder un montón de tiempo porque no hemos avanzado casi nada, porque hemos repetido. Es que tienen que ponerse ya a leer, pues no porque estén ustedes libres con este paro. Ocupen, estudien igual. Por favor, estudien igual. ¿Ya? Ahora sí vamos a entrar al siguiente tema que ya debíamos haberlo superado. Sistemas de excitación. Ya sabemos que son los sistemas de excitación. Aparatos, equipos pequeños, grandes, antiguos, modernos, lo que fuera, mecánicos, eléctricos, etcétera, que se ocupen de generar energía eléctrica de corriente continua, que después eso es lo que le van a entregar a las bobinas del rotor. Y en eso vamos a ir a la siguiente
No, no está aquí, perdón. Me estoy equivocando. Similar al que hemos visto antes. Creo que no lo puse acá. Vamos a compartir entonces. Ahorita mismo. Y vamos a sistema de excitación. Ya. Ahora sí. Lo que pasa es que ustedes me hacen renegar. ¿Cómo no van a repasar un ratito? A ver. Y apenas. Ya, este es el tema. Este es el esquema inicial. Tenemos acá las espiras del rotor y las espiras del estator. Y hemos dicho que para que funcione un generador no basta con que dé vueltas el rotor, sino que tiene que estar alimentado por un sistema de excitación. Aquí tengo una esquemita de un generador que después lo vamos a ver con más calma. Aquí también le he puesto la relación entre la curva de saturación, es decir, entre la fuerza electromotriz y el flujo de excitación. Y aquí tenemos el primer sistema de excitación que se presentó a nivel mundial hace más de un siglo y medio. Necesito equipos que fabriquen, es un decir que fabriquen. Se está viendo, ¿no? Estoy compartiendo el sistema de excitación. Sí, ingeniero. Allá. Entonces, este esquema es el primero que hubo, que lo pongo nomás como un ejemplo de lo que se dio hace 50 años para atrás. Si yo necesito para que funcione mi generador corriente continua, bueno, pues, ¿qué hago? Simple y llanamente, si esta es la parte del rotor, se representa generalmente así como una bobinita, que son las bobinas del rotor, mientras que este círculo representa el estator. Aquí está entrándole corriente continua. Simplemente
agarro y pongo otro generador, pero que sea directamente de corriente continua, uno igual que este, pero en vez de que sea un generador de corriente alterna, utilizo un generador de corriente continua. Es decir, este generador de corriente continua va a generar la corriente continua que la va a mandar al rotor del generador principal. Toda máquina eléctrica necesita siempre de un sistema de excitación y de un sistema estacionario. Entonces, este generador de corriente continua necesita a su vez para trabajar un sistema de excitación. Entonces le pongo otro generador de corriente continua, más pequeñito. Y ese va a generar una corriente continua que va a alimentar al sistema de bobinas de la excitación de la excitatriz principal, y ese a su vez va a tener que generar corriente continua para entrar a las bobinas del rotor del generador principal. O sea, el alternador principal necesita corriente de excitación continua, pues le pongo un generador de corriente continua como el sistema de excitación. Ese a su vez necesita un generador de corriente continua para su excitación de este. Entonces le pongo otro generador más pequeño de corriente continua. 3 aparatos. Esto ha funcionado durante más de 100 años y es eficiente, es interesante y sirve para el motivo que se ha creado. Tiene problemas, porque para rectificar un generador de corriente continua, ustedes habrán visto, los que han trabajado en talleres de alguna forma, o los que por curiosidad han entrado a ver motores incluso, han debido ver motores de corriente continua. Generadores de corriente continua ya no ven en esta época, ni por asomo. Ya no se los ve. Ya no existen prácticamente. Pero motores de corriente continua se utilizan todavía en muchos lugares, sobre todo, por ejemplo, en el área petrolera. Esos motores para perforadoras de los pozos del área petrolera son generadores, motores de corriente continua. Y así hay en algunos campos. Todo lo que se mueve en los equipos electrónicos, incluso, por ejemplo, los equipos, las computadoras que todavía tienen CD y que dan vueltas, lo hacen con generadorcitos de corriente continua. Pero en grandes motores de corriente continua están en el área petrolera. Pero motores, no generadores. Pero funcionan similar. O sea, el principio de funcionamiento es el mismo. Entonces todavía existen, pero en la generación ya no hay esto. Porque el generador de corriente continua es un generador de corriente alterna que al mismo tiempo rectifica la corriente antes de que se vaya. En otras palabras, el generador de corriente continua genera corriente alterna como un generador cualquiera, y este generador de corriente alterna es rectificada mediante unos carbones y convierte esa corriente alterna generada en el estator o en el rotor y convierte en corriente continua. Pero es un generador de tipo electrodinámico de corriente continua. Pero que se desgasta mucho estos carbones, tienen los problemas de que la rectificación se hace a través de un sistema de delgas, con sus carbones ahí se gastan, son problemáticos, tienen una serie de problemas. Entonces ya no se los utilizan más.
Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Estamos hablando del sistema de excitación, ¿ah? Ya que quiero que entre a mi alternador o generador principal, pues necesito corriente continua y estoy empleando generadores de corriente continua. Antiguos. Equipos dinámicos. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer en la siguiente fase de la tecnología? Ay, me pasé. Ahí está. Resulta que en este caso, ¿qué es? Vamos a ver, este es el más común, este sistema. Este es el generador principal. Generador principal. Necesito el sistema de excitación que le alimente al rotor, que es este de acá, que también se simboliza de esta forma o mediante una especie de bobinita, que le metamos corriente continua. Entonces, ¿qué hago? Utilizo un generador, aquí está, este es un generador de corriente alterna. No lo voy a meter ese generador de corriente alterna, como se dice, no lo voy a meter directo, ¿no? Porque este generador de corriente alterna o alternador, cuyas tres salidas, 1, 2 y 3, vienen a unas barritas, y aquí tenemos unos diodos para rectificar en onda, en toda la onda. Y esto que sale de aquí ya es la corriente de excitación continua. O sea, estoy utilizando como sistema de excitación un generador de corriente alterna, pero antes de llevárselo a las bobinas del rotor, lo rectifico. ¿Mediante qué? Mediante rectificadores electrónicos, mediante rectificadores de los más comunes, ¿no? Que rectifican, en este caso es de onda completa y se utilizan 6 diodos, o tiristores o diodos. De esa forma utilizo este sistema. Este sistema se llama tipo brushless. O sea, la corriente de excitación continua que necesito que entre en mi generador principal, que es aquí el rotor del generador principal, le llega mediante otro generador de corriente alterna como el primero y que rectifica antes de entrarse adentro. Y este generadorcito, como también necesita corriente de excitación, a su vez utiliza otro generador de corriente alterna que lo rectificamos y le entregamos igual la corriente a la excitación, al sistema de excitación del generador principal. Pero entonces este de acá va a necesitar también excitación porque es un aparato como cualquier aparato generador que siempre necesita espiras inducidas y espiras inductoras. O sea, necesita siempre un sistema de excitación. Pero aquí ya no le pongo otro más. Simplemente aquí le pongo un imán. El imán genera un flujo magnético y va a generar una corriente alterna aquí. La rectifico, aquí es un regulador y además es rectificador y esa es su excitación de la excitatriz. Genera corriente alterna con un sistema de rectificación, meto corriente continua. A este se le llama tipo brushless.
Tipo brushless significa sin carbones. Se lo van a analizar bien y me van a decir a la siguiente clase por qué no necesita carbones. Por último, tenemos otro sistema más de excitación. Este es un sistema. El primer sistema, por lo tanto, en la historia era el generador, el sistema de excitación con máquinas de corriente de excitación, de corriente continua. Generadores de corriente continua. El segundo sistema ya moderno que se emplea es el tipo brushless, sin carbones, y utiliza generadores de corriente alterna, que son más sencillos de fabricar incluso que un generador de corriente continua. Otro que se utiliza como sistema de excitación. Esa es la explicación del anterior. Después lo vamos a ver. Este es lo mismo. Ah, no está aquí. Es este. Sistema de excitación estático. Porque el sistema de excitación brushless, el anterior que hemos visto, no es estático. Tiene un rotor y un generador y un estator. Este sistema de excitación es estático, no tiene nada de movimiento. ¿Y cómo es que se obtiene esa corriente continua? De la siguiente forma. Este es el generador principal, su salida, como ven ustedes aquí, por decir 10.500 voltios, aquí dice 10.500, un generador de Guaracachi, digamos. De ahí tomo mediante un transformador de tensión, un transformador de tensión sencillo, y lo transformo, esta salida en 10.000, lo transformo en 110 voltios, por decir aquí. Esa salida en 110 voltios lo rectifico. También puedo tener un regulador de tensión, pero ya lo rectifico lo importante y mando al rotor del generador principal. Este es el rotor, este es el estator, esta es la parte estatórica con las espiras y esta es la parte rotórica. Mando la corriente desde el rectificador continuo a través de estos carbones, porque no hay forma de evitar de no poner carbones. Este es el sistema que cuando ya hay otros generadores y hay que ponerlos en paralelo para que funcionen, este sistema va a ser más utilizado. ¿Por qué? Porque apenas tiene un transformador de tensión, rectificador de la tensión que aquí es alterna, pero que le baja de 10.000 voltios, por decir a 110 voltios, y genera una corriente de excitación y a través de unas anillas introduzco la corriente de excitación. Aquí está la corriente de excitación. Se entra aquí y sale por aquí y se viene por aquí. Corriente de excitación. Ustedes mirándolo, ese sistema, el más moderno, se utiliza mucho. Podrían preguntarse si, digamos, en el trabajo de una central, este generador no trabajó porque le tocaba hacerle, digamos, en el programa de los generadores de que trabajen, le tocaba reposar un día. No trabajó. Ya, les voy a, como se dice, les voy a proponer un problemita. Por lo tanto, este no trabajó, este interruptor
rotor está abierto y el sistema de carga o otros generadores, lo que fuera, está trabajando sin este por un día o una semana, no importa. Pero llega un momento en que le toca trabajar este sistema. Entonces la turbina viene y hace dar vueltas al motor. Pero ya sabemos nosotros que no basta con que dé vueltas el rotor para que ya genere corriente para entregar. ¿Qué necesita? Corriente de excitación. Ah, claro. Entonces dice, de aquí le va a venir la corriente de excitación. Pero como no estaba trabajando, quiere decir que aquí no había tensión de salida. Y para la corriente de excitación, necesito corriente de salida. Una corriente que entre por acá, baje la tensión y entre al sistema de excitación. Pero no va a entrar nunca al sistema de excitación, puesto que estaba parado y no hay una corriente aquí. Entonces, por más que haya movimiento en el estator, en el rotor, no hay la corriente de excitación, porque como les repito, hay la corriente, no hay la corriente de salida, está paradita. Por lo tanto, aquí, si la tensión es cero, aquí es cero, por lo tanto no hay corriente de excitación. Si no hay corriente de excitación, en el estator no hay la fuerza electromotriz. Si no hay la fuerza electromotriz, aquí no hay forma. ¿Qué hago? En algún momento tengo que hacerlo partir, este sistema. No mecánicamente, porque mecánicamente el generador principal, su rotor lo va a hacer partir la turbina. Y eso lo puede hacer sin ninguna electricidad. Entonces, ¿cómo hago para resolver el problema? Y ese problema será resuelto en la siguiente clase. Y por favor, la siguiente clase, que mañana lean este avance. No, si ustedes tienen todo el contenido, todo ya, esta semana que ha pasado que hemos hecho nada, debieron haber leído por lo menos lo que viene después, si no es, no de forma obligatoria, pero podían haberlo hecho. Entonces, juventudes, por hoy terminamos esta clase. Aquí ya les voy a mostrar ejemplos de vanados, ¿no? Miren. Y vamos a terminar por hoy. Vamos a tomar lista. Aquí vamos a... Está bien nomás, no está tan mal la cantidad de gente que hay. Entonces voy a tomar lista. Pueden poner los que quieran su cámara encendida. Hay una sola por si acaso vamos a volver a tomar la lista. El que quiere encender su... No, la mayoría no le gusta que lo estemos mirando. Que también en un sábado, quién sabe si estará vestido. Por ahí nos está atendiendo desde la cama, como es sábado en la tarde, ¿no? Pero así los voy a ir conociendo. La próxima vez vamos a encender al principio todos, ¿ya? Para que se vea bien. Porque a los coordinadores en particular hay que mirarlos desde arriba y de todo lado. Bien.